Me estoy maquillando un poquito porque me voy de compras. Voy a comprar cosas para manualidades baratitas y seguro que os va a encantar. ¿Os apetece venir conmigo? Venga, vámonos. Me he ido a visitar un bazar oriental y lo primero que visito es la sección de cocina, aunque voy a comprar algo para mis manualidades, estos moldes de galleta que van perfectamente bien para utilizarlos con la porcelana fría. ¿Qué os parece si os doy una idea sencilla para utilizar estos moldes? He aplanado un poco de porcelana sobre la mesa y podemos utilizar el molde por los dos lados, el lado que está ondulado o el lado que está liso. Yo en esta ocasión voy a utilizar el ondulado. Corto 3 trozos. Cuando tengo la porcelana seca, la pinto con pintura acrílica. Le hago un orificio por la parte superior, ya que por ahí voy a pasar un cordón de cola de ratón. Voy a hacer un nudo sencillo utilizando los dos extremos del cordón a la vez para que no se suelte. Cuando lo tengo así, voy a utilizar un rotulador permanente para escribir sal, harina y arroz y le hago un dibujito muy sencillo en uno de los lados. Esto va a ser algo para la cocina práctico y útil y además queda muy decorativo. Voy a utilizar un poco de silicona caliente para pegarlo en la tapa de madera y el resultado, ¿veis? Es súper divertido y muy bonito. Los precios son de escándalo. También en esta sección encuentro moldes de plástico en forma de estrella, de corazón, de flor y voy a daros otra idea utilizando estos con forma de estrella. He aplanado de nuevo un poco de porcelana sobre la mesa y he cortado la forma más grande de estrella y lo que hago es darle una forma inclinando un poquito los picos, ya que esto va a ser una estrella de mar. Cuando lo tengo así en la parte central marco la zona donde voy a poner una vela y ahora hago un montón de bolitas con porcelana, pongo cola blanca en la superficie de la porcelana y coloco todas las bolitas. Primero cerca del círculo central pongo unas bolitas más grandes y después voy poniendo bolitas en disminución. Con la ayuda de un buril con la punta redonda marco el centro de esas bolitas y lo voy a pintar con color agua marina y blanco porque me encanta ese color. Aquí cada uno puede elegir el color que más le guste. Yo he elegido este color porque, como veis en mi casa, este color predomina muchísimo. He hecho uno más grande, uno más pequeño y lo he colocado sobre un espejo con ese pequeño macetero hecho con ramas secas y una botella decorada con papel higiénico. Me encanta cómo queda. En la misma sección también tenemos algunos de metal con forma de corazón, con forma de flor, redondos, cuadrados. Bueno, hay un montón. Y también tenemos esto, una de las cosas que más utilizo cuando trabajo la porcelana. Bolígrafo decorador para pasteles, 3,25 y vienen un montón de ellos. Ahora voy a daros un truco increíble. Fijaros, en esta sección de cosas adhesivas para pegar hay ventosas. Cuando me he cambiado de casa y ahora resulta que estoy en una casa que no quiero perforar las baldosas de la pared, quiero colgar cuadros también en la cocina y colgar algunos detalles. Y se me ha ocurrido esto, utilizar ventosas. Vamos a mojarnos un poquito el dedo con un poquito de agua. Le vamos a poner en el centro, pero nada, una gota. Vamos a hacer que la ventosa se sujete perfectamente y vamos a poder colgar lo que queramos. Algún objeto decorativo, algún cuadro. Yo lo he utilizado para poner unos cuadros en la cocina. Fijaros qué bonitos que han quedado. Y también en el cuarto de baño. Y no hace falta que agujereemos las baldosas de la pared. Así he conseguido que la decoración me quede súper bonita. Un truco fácil y práctico. Un tapón para que no se vayan los restos de comida por el fregadero. Es de silicona, súper flexible y se adapta a todas las medidas de fregaderos que tengamos. Yo tenía este fregadero sin tapón y resulta que he encontrado la solución. Retiene ahí todos los restos de comida y las tuberías no se atascan. Ahora quiero enseñaros en la sección de limpieza, porque podemos encontrar cosas increíbles para hacer manualidades en cualquier sección. Resulta que he encontrado esto, que son unos tapetes antideslizantes que valen solo 1,25 y son preciosos. Los hay en plata, en oro y también me he dado cuenta que los hay en color cobre. Bueno,
y en muchos colores. Resulta que está en amarillo, en verde, en infinidad de colores, pero claro, el plata y el oro me han perdido y he decidido utilizar el de color plata para hacer un detalle súper bonito. Voy a coger una botella que estaba destinada a ir a la basura. Tomo la medida del ancho de la botella y le dejo 2 o 3 centímetros más para poderlo pegar de esta manera un trozo sobre otro utilizando silicona caliente. La parte superior es más larga que el largo total de la botella, así que le hago una doblez, lo marco fuerte con los dedos, después abro de nuevo esa doblez, le pongo silicona caliente y lo fijo. Cuando ya lo tengo así fijado, esto prácticamente está acabado, es que es súper sencillo de hacer. Voy a utilizar este cordón que son 45 metros y solo me ha costado 2 euros. Es fantástico y voy a utilizarlo para decorar la parte superior. Primero le hago un par de nudos y después le doy un montón de vueltas. Cuando he terminado voy a utilizar silicona caliente pero en poca cantidad porque si no el recubrimiento que tiene por fuera el cordón se deshace. Utilizo la silicona para fijarlo y voy a utilizar estas flores que las he comprado en el mismo lugar en la sección de flores, pero lo que hago yo es recortarlas para que vayan por separado y así poderles dar la forma que más me gusta. No me gustan los ramilletes que vienen enteros. Luego os voy a enseñar esta sección y os voy a decir dónde lo he conseguido. Fijaros qué elegante que queda en mi salón. Nadie diría que es un tapete de 1,25 €, ¿verdad? Es que queda tan elegante, me gusta muchísimo. Ahora un truco que yo utilizo para almacenar y guardar cosas en el estudio donde trabajo. Estos contenedores son de plástico, entonces me van de maravilla porque si los mancho de pintura, de silicona, de lo que sea, los puedo lavar con agua y jabón debajo del grifo y los utilizo para guardar todo tipo de cosas. Por ejemplo, las pinturas acrílicas y los puedo ir poniendo uno sobre otro. Pero es que al colocarlos dentro de los armarios queda todo súper ordenado y me encanta. Es muy práctico porque tengo pues los moldes de silicona en uno, las pinturas en otro, los papeles en otro y además estéticamente queda muy limpio, muy recogido. Y ya lo veis, o sea, que queda espectacular. No me gusta que el estudio esté un manga por hombro y que cada cosa sea una cosa diferente a otra. El hecho de que esté todo así ordenado me encanta. Por cierto, muchas veces me decís que no podéis pesar los ingredientes de la porcelana. Fijaros lo que vale esta báscula, 8,50, 8,95, y es que va súper bien, es la que yo utilizo, lo que pasa que el modelo que yo tengo es diferente, es redondo, pero va perfecto y ya veis que no es nada cara. Otra cosa, estas maderitas también están en la sección de cocina. Solo cuesta 1,75 cada maderita y yo las utilizo para hacer la base, por ejemplo, de esta pieza. La parte de abajo necesito que pese, así que le pongo esa madera abajo. Después pues la forro de porcelana, de goma eva, de papel, de lo que sea y la pinto y es perfecta. La cuerda es un material que utilizamos mucho en manualidades y que si no lo compramos bien nos puede salir caro. Aquí 10 metros cuestan 1,95. Me da para hacer un montón de cosas. Además de la cuerda natural, también la tienen sintética de nylon en colores y también utilizo, apunte importante, esta cuerda de algodón para jardinería para hacer las borlas y me ahorro un montón de dinero. También encuentro en esta tienda tiradores para poner en las cajas que hago recicladas de latas y de frascos, pues estos tiradores 1,85, 1,95, depende del modelo, 1,50, depende del modelo, pero me vienen 2 tiradores con los 2 tornillos. Tiendas como esta en el territorio español hay un montón de ellas. Vulgarmente se llaman las tiendas de los chinos, pero esto es una tienda más allá. Tiene unos 4.000 metros cuadrados y realmente tiene todo tipo de productos y es donde yo me voy a surtir de cosas para hacer mis trabajos y creo que en otros países, por ejemplo en Estados Unidos,
Algo parecido se llama Dollar Tree. Hay un montón de tiendas de estas características. El cartón pluma es otra de esas cosas que compro y muchas veces me preguntan ¿dónde lo compras? Pues lo compro también aquí. Una medida A4, 1 euro. Y hago trabajos como este que tenéis en mi canal. Todo lo que os estoy enseñando que no estoy haciendo en este tutorial, tenéis todos los vídeos en el canal. Y este tipo de cartón va muy bien para hacer estructuras y para hacer cajas, para hacer un montón de cosas. Yo lo utilizo muchísimo porque es fácil de trabajar, de cortar, le podemos dar textura, le podemos dar color, podemos hacer un montón de cosas con él. En este trabajo, por ejemplo, que seguro que muchas de vosotras ya lo habréis visto, hago un farolillo utilizando porcelana, pintura acrílica y el cartón pluma, y solo con eso consigo hacer esta belleza. Este es otro de esos productos imprescindible, aluminio de joyería o hilo mágico. Y también me encanta estos brillantitos que vienen en un paquete, un montón de ellos, y solo cuesta 1 euro cada paquete, y hay pero muchísima variedad de colores y me gusta mucho para poner en algunos detalles. Vamos, que esto es una locura. Yo vengo aquí como una vez a la semana, siempre pico, siempre me acabo llevando algo porque es que es para tirar la casa por la ventana. Esto me gusta mucho también, lo utilizo en alguno de mis trabajos, que es como una tela de saco con encaje. Y lo que os comentaba de las flores la verdad es que últimamente están muy caras. Incluso las de plástico, las grandes cuestan a veces solo una 7 euros, 10 euros, así que me voy al fondo donde están estos pequeños ramilletes y lo que hago es cogerlos. Por ejemplo, este es el que he utilizado en el jarrón plateado que os he enseñado antes, los corto, los divido y los utilizo pues un poco a mi gusto. Y ahora un clásico, unas pinzas de la ropa, normales y corrientes, y os voy a dar 3 ideas sencillas con pinzas. Primero, cogemos las pinzas y una tapa de un envase que sea un poco grandecita. Ponemos las pinzas alrededor y utilizo esa cuerda, ese yute, esa tela de saco con encaje para pegar en el contorno. Otra idea, desmontamos las pinzas y las pegamos con silicona al revés. Podemos hacer un simple salvamanteles para poner las ollas calientes, o si hacemos esta forma podemos hacer un servilletero para nuestra mesa. Ideas y trucos para tu casa y tus manualidades. Ha sido una compra muy divertida. Como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa. Un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.